Nunca voy a olvidar el día en que el avión aterrizó en mi país. Sentí que, con ese golpe seco de las llantas en la pista, toda mi vida se había quebrado. Venía deportado de Estados Unidos, después de tantos años de esfuerzo, de sudor, de noches sin dormir trabajando en la construcción, en restaurantes, en lo que saliera. Nunca imaginé que regresaría así, esposado, con la vergüenza de sentirme derrotado, cargando una mochila que no pesaba nada, pero que parecía llevar sobre mí todo el peso del fracaso. Cuando salí del aeropuerto y vi las calles de mi país otra vez, fue extraño. Había nostalgia, sí, pero también un vacío enorme. En Estados Unidos había dejado amigos, conocidos, hasta un hermano que todavía seguía allá. Pero lo que más me dolía no era eso. Lo que más me sostenía en medio de todo el sufrimiento era pensar que, al llegar a mi pueblo, me reencontraría con mi esposa y con mis hijos. Durante los años en el norte, cada dólar que ganaba lo mandaba a ella. Confiaba en que estaba construyendo un futuro. Soñaba con una casa bonita, con la educación de los niños, con llegar un día con papeles y darle todo lo que la vida nos había negado hasta entonces. Cada llamada con ella era mi combustible. Me decía que me extrañaba, que los niños preguntaban por mí, que todo lo que hacía era por nosotros. Y yo le creía. Pero esa ilusión se rompió en mil pedazos la tarde en que llegué a mi pueblo. Recuerdo perfectamente el camino. Bajé de la camioneta que me había llevado desde la ciudad hasta el pueblo y respiré ese aire húmedo, lleno de olor a tierra y a leña quemada. Miré las calles de tierra, las casas conocidas, los vecinos que me veían de reojo, como si se preguntaran si de verdad era yo. Y yo caminaba con el corazón latiendo fuerte, con la esperanza de que al doblar la esquina iba a escuchar las voces de mis hijos corriendo hacia mí, gritando papá. Pero no fue así. Cuando llegué a la casa, noté primero algo raro. La puerta estaba pintada de otro color. Había una moto estacionada afuera. Una moto que no era mía. Me acerqué con las manos temblando, pensando que quizá era de un vecino, que alguien había venido de visita. Toqué la puerta, y fue mi hijo mayor quien abrió. «Papá», dijo, sorprendido, con los ojos bien abiertos. Lo abracé con fuerza, como si quisiera recuperar todos los años que me había perdido en un solo instante. Pero en su mirada había algo extraño, como si no supiera si alegrarse o asustarse. Detrás de él, apareció mi hija, que corrió a abrazarme, y casi al mismo tiempo, escuché su voz, la de ella, la de mi esposa. «¿Eres tú?», dijo, como si no lo creyera. Ahí estaba, frente a mí, la mujer que había sido mi motor durante tantos años. La que me escribía cartas, la que me decía que me esperaba. Pero su rostro no tenía la emoción que yo esperaba. No lloró, no corrió hacia mí. Se quedó parada, con los brazos cruzados, como si mi regreso fuera un problema más que una bendición. Entré a la casa, y fue entonces cuando lo vi. En la mesa, había un plato de comida servido para alguien que no era de la familia. Y en una silla, colgado, un casco de motocicleta. El aire se me fue del pecho. No quise creerlo en ese momento. Me repetía que tal vez era un malentendido, que quizá algún primo o amigo estaba de visita. Pero ella, sin decir mucho, me dio la señal de que mis peores sospechas eran ciertas. «Tenemos que hablar», me dijo en voz baja, mientras los niños nos miraban confundidos. Fuimos al cuarto. Cerró la puerta, y con una frialdad que me partió el alma, me confesó lo que yo jamás hubiera imaginado. «Yo, estoy con alguien más». Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. No pude responder al instante. Solo la miraba, esperando que me dijera que era mentira, que estaba probando mi reacción, que era un mal sueño del que iba a despertar. Pero no. Me cansé de esperar, continuó. Fueron muchos años, y yo también necesitaba vivir. Él me ayuda, me acompaña, me hace sentir que no estoy sola. ¿Y mis hijos?, pregunté con la voz quebrada. «¿Qué les dijiste? ¿Qué iban a pensar de mí?» «Ellos saben que eres su padre», respondió, sin mirarme a los ojos. «Pero también saben que, bueno, que él ha estado aquí cuando tú no estabas». No pude más. Salí de la casa con las lágrimas corriendo por mi rostro. Afuera, la tarde caía y las sombras se alargaban, como si la misma vida quisiera cubrir mi vergüenza. Caminé sin rumbo por el pueblo, escuchando las voces de la gente que murmuraba,
que seguramente ya sabían todo antes que yo. La traición no solo era de ella, era de todos. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que nadie me hubiera dicho nada? Que ni siquiera mi propia familia me hubiera advertido. Me sentí usado, engañado, burlado. En esa caminata, los recuerdos me golpeaban uno tras otro. Las veces que trabajé doble turno para mandar más dinero, las noches en las que lloraba solo en un cuarto alquilado, abrazando la foto de mis hijos, mientras ella ya compartía su vida con otro. Esa noche dormí en casa de mi madre. No tuve valor de regresar. Mis hijos vinieron a verme al día siguiente, y me abrazaron como si tuvieran miedo de que desapareciera otra vez. En sus ojos había amor, pero también confusión. Ellos no tenían la culpa de nada, y yo no sabía cómo explicarles que el mundo que yo había construido en mi cabeza ya no existía. Los días siguientes fueron un infierno. En el pueblo, la gente me miraba con una mezcla de compasión y burla. Algunos me decían ánimo, otros simplemente se quedaban callados. Pero lo peor era verla a ella, ver cómo entraba y salía con ese hombre, como si nada, como si yo nunca hubiera existido. Empecé a preguntarme, ¿valió la pena todo lo que hice? ¿Valió la pena dejar mi tierra, mi gente, arriesgar mi vida en el desierto, aguantar humillaciones, solo para que al final me robaran lo único que me mantenía vivo? La rabia me consumía. Pero lo peor aún estaba por venir. No olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y comentar desde qué ciudad nos estás viendo. Dicen que lo más duro de una traición no es el golpe inicial, sino las horas, los días, los meses que siguen. Es esa herida que no cicatriza, que se abre cada vez que ves un gesto, escuchas un comentario o recuerdas un detalle. Y en mi caso, la herida estaba dentro de mi propia casa, en cada esquina de mi pueblo, en cada mirada que me encontraba. Después de descubrir la verdad, pasé noches enteras sin dormir. Me quedaba en el cuarto de mi madre, mirando el techo, preguntándome en qué momento había perdido todo. La rabia me quemaba, pero lo que más me destrozaba era pensar en mis hijos. Ellos no tenían culpa, pero ahora vivían en medio de un mundo dividido. Su padre, que había estado lejos, y ese hombre que ahora ocupaba el lugar que jamás debió ocupar. Una mañana, mi hijo mayor, que ya era adolescente, se acercó a mí. Tenía esa mirada que mezcla inocencia con valentía, como cuando los niños quieren ser hombres demasiado pronto. «Papá», me dijo en voz baja. Yo sabía. Me quedé helado. «¿Qué sabías, hijo?» «Que mamá tenía a alguien». Yo no quería decírtelo. Tenía miedo de que te enojaras conmigo. Sentí un nudo en la garganta. Lo abracé fuerte. «Nunca pienses que me voy a enojar contigo. Tú no tienes la culpa de nada». Él lloró en mi hombro, y yo lloré con él. Fue como si ambos estuviéramos cargando el mismo peso, la misma traición, aunque de formas distintas. Él había visto cómo otro hombre entraba a la casa, cómo abrazaba a su madre, cómo se sentaba en mi silla. Y yo, desde lejos, me había imaginado un hogar perfecto que no existía. Esa conversación me hizo tomar una decisión. Tenía que enfrentarla de nuevo, cara a cara. No podía vivir escondido en la casa de mi madre, como si yo fuera el intruso, cuando en realidad era mi vida la que me habían arrebatado. Al día siguiente fui a mi casa. Caminé con pasos firmes, aunque por dentro temblaba. Ella estaba afuera, barriendo el patio. Me miró con frialdad. «¿Qué haces aquí?», preguntó, como si yo fuera un extraño. «Vine a hablar», respondí. Entramos al cuarto. Ella se cruzó de brazos, con esa actitud defensiva que me hería todavía más. «Quiero entender», le dije. «Quiero que me digas cuándo empezó todo esto». Suspiró, como si estuviera cansada de mi presencia. «Hace 4 años», confesó. Yo no podía más. Me sentía sola, abandonada. Tú decías que ibas a regresar, que pronto estaríamos juntos, pero nunca llegabas. Y entonces lo conocí a él. 4 años. Eso significaba que mientras yo me partía el lomo trabajando, mientras lloraba en cada Navidad lejos de mis hijos, mientras me prometía que todo iba a valer la pena, ella ya compartía su vida con otro. ¿Y todo lo que me decías por teléfono?, pregunté con rabia. «Las cartas, los te amo, las promesas». Me miró sin pestañear. Era lo que necesitabas escuchar. Esas palabras me destruyeron. No supe qué responder. Me quedé en silencio, tragándome las lágrimas,
sintiendo que me faltaba el aire. En ese momento, escuché la voz de mis hijos en el patio, y recordé por qué estaba ahí. No voy a pelear contigo por ti, le dije con firmeza. Pero no voy a permitir que me quites a mis hijos. Yo sigo siendo su padre. Ella sonrió con desprecio. Ellos saben quién eres. Pero también saben quién es él. Ese él se convirtió en mi peor enemigo. Empecé a verlo en todas partes, en la calle, en la tienda, pasando en su moto frente a mí con una sonrisa cínica. Sabía lo que había hecho, y lo presumía como si fuera un trofeo. Una tarde, el destino quiso que nos encontráramos frente a frente. Estaba en la cantina del pueblo, tomando una cerveza para ahogar mis penas, cuando él entró. Se acercó a la barra, pidió lo suyo, y luego se giró hacia mí. «Así que tú eres el famoso americano», dijo con burla. Lo miré fijamente. «Soy el esposo de ella». Él rió, como si mi dolor fuera un chiste. Era. Ahora el que manda soy yo. No aguanté más. Me levanté y le di un puñetazo en la cara. La cantina se convirtió en un caos. Nos agarramos a golpes, y tuvieron que separarnos entre varios. Yo sangraba, él también, pero lo que más sangraba era mi orgullo. Esa noche, el pueblo entero ya hablaba de la pelea. Algunos decían que yo era un valiente por defender lo mío, otros que era un tonto por no aceptar la realidad. Y yo me preguntaba, ¿cuál es la realidad? ¿Que un hombre puede llegar a ocupar mi lugar solo porque yo me sacrifiqué en otro país? ¿Que los años de amor, de promesas, de hijos, no significan nada? Los días siguientes se volvieron insoportables. Cada vez que mis hijos querían verme, tenían que hacerlo a escondidas. Ella no me prohibía directamente verlos, pero ponía excusas, ponía obstáculos, como si quisiera borrarme poco a poco de sus vidas. Empecé a sentir que me estaba volviendo loco. La rabia me consumía, la tristeza me hundía, y la soledad me devoraba. Había momentos en los que pensaba en irme otra vez, aunque fuera a otro país, empezar de cero, desaparecer. Pero algo dentro de mí me decía que no podía rendirme, que tenía que luchar por mi lugar. Fue entonces cuando empecé a recibir mensajes anónimos. Al principio pensé que era alguien jugando conmigo, pero después me di cuenta de que eran pistas. Ella no es la única que te traicionó. Ese fue el primer mensaje. Lo encontré escrito en un papel, metido debajo de la puerta de mi madre. Me quedé paralizado al leerlo. ¿Qué quería decir? ¿Quién más estaba involucrado? Los días siguientes llegaron más mensajes. Algunos hablaban de dinero, otros de supuestos amigos que sabían todo y me lo ocultaron. Cada papel era como una bomba en mi cabeza. Hasta que un día, recibí el mensaje que lo cambió todo. Si quieres la verdad, ven mañana al viejo molino, a las 7 de la noche. Ve solo. Pasé toda la noche pensando si debía ir o no. Podía ser una trampa, podía ser una broma, pero también podía ser la clave para entender todo lo que estaba viviendo. Al final, mi necesidad de respuestas fue más fuerte que el miedo. A la siguiente tarde, cuando el sol empezaba a caer, caminé hacia el molino abandonado. El viento soplaba fuerte, y el lugar estaba cubierto de polvo y silencio. Cada paso que daba resonaba como un eco en mi cabeza. Cuando llegué, vi a una persona esperándome en la sombra. Me acerqué con cautela, y entonces la luz tenue me dejó ver quién era. No lo podía creer. Era alguien de mi propia familia. Si quieres saber qué descubrí en el molino y quién de mi familia estaba detrás de todo, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y comentar desde qué ciudad nos estás viendo. El molino viejo siempre me había dado miedo cuando era niño. Era un lugar abandonado, con paredes húmedas y un techo que crujía con el viento. Pero esa noche no era un niño. Era un hombre desesperado por respuestas, dispuesto a enfrentar cualquier cosa con tal de entender la magnitud de la traición que me rodeaba. Y entonces lo vi. Mi hermano menor. Sí, el mismo con quien había compartido la infancia, las travesuras, los sueños. El que me había visto partir años atrás hacia Estados Unidos y que me juró, con lágrimas en los ojos, que cuidaría de mi madre y de mi esposa mientras yo no estuviera. «¿Tú?», pregunté con la voz quebrada. «¿Qué haces aquí?». Él no me miraba directamente. Bajaba la cabeza, como si llevara siglos cargando una culpa demasiado pesada. «Tenía que decírtelo», murmuró. No podía seguir callando. Me acerqué, con el corazón latiendo como un tambor.
¿Decirme qué? Habla claro. Finalmente levantó la mirada, y en sus ojos vi un dolor profundo, mezclado con vergüenza. Yo sabía lo de ella desde el principio. Fui yo quien te ocultó todo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Tú sabías, y nunca me dijiste nada? No solo eso, continuó, bajando la voz. Yo también recibía dinero de ti. Parte de lo que mandabas, ella me lo daba. Me lo pedía para arreglar cosas de la casa, y yo lo usaba para mis propios problemas. No podía creer lo que estaba escuchando. Todos esos años, mientras yo trabajaba como esclavo en otro país, mi propio hermano se beneficiaba de mi sacrificio. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Grité, con los ojos llenos de lágrimas. Eras mi hermano. Él se derrumbó frente a mí. Lo sé, y no tienes idea de cuánto me arrepiento. Pero no fui el único. Hubo más personas que sabían, que callaron. Tus amigos, hasta algunos de la familia. Todos preferimos quedarnos en silencio porque nos convenía. El mundo se me vino abajo. No era solo mi esposa, no era solo ese hombre. Era un círculo de silencio, de complicidad, de traición. Yo había estado solo todos esos años, completamente solo, mientras aquí, en mi tierra, se repartían entre ellos lo que yo había construido con mis manos. Me quedé en silencio largo rato, escuchando solo el viento que se colaba por las rendijas del molino. Finalmente, respiré profundo y le dije, dime la verdad completa. Quiero escucharla toda, aunque me mate por dentro. Él asintió, y entonces comenzó a contarme lo que había pasado realmente. La verdad que me destrozó. Según mi hermano, no había pasado mucho tiempo desde que me fui cuando ella empezó a cambiar. Al principio estaba triste. Lloraba. Me escribía cartas de amor. Pero poco a poco se fue cansando de la soledad. Y ahí fue cuando apareció ese hombre, un vecino del pueblo, un tipo que siempre había estado rondando, esperando la oportunidad. Mi hermano me confesó que él mismo lo había visto entrar a la casa varias veces, que incluso se lo había reclamado a ella, pero ella le pidió silencio. Y como ella también le daba dinero de lo que yo mandaba, decidió callar. Al final, yo también me volví parte del engaño, dijo, con lágrimas en los ojos. Preferí recibir unas monedas que enfrentar la verdad. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón. Me dolía la traición de mi esposa, pero me dolía aún más la de mi hermano. Porque él sí pudo haberme salvado de todo esto. Él sí pudo haberme dicho la verdad. Pero eligió venderse por dinero. No sabía qué hacer. Parte de mí quería golpearlo, sacudirlo, gritarle que me había destruido. Pero otra parte, más cansada y rota, solo quería alejarse de todo. Ya no confío en nadie, le dije finalmente. Ni en ti, ni en ella, ni en nadie. Me di la vuelta y salí del molino, dejando a mi hermano ahí, llorando como un niño. Caminé por las calles del pueblo con la sensación de que todas las miradas me atravesaban. Cada casa, cada esquina, me recordaba que ese ya no era mi lugar. El peso del rechazo. Los días siguientes fueron aún más duros. Mi hermano intentó buscarme, pedirme perdón, pero yo no quería escucharlo. Mi madre, al enterarse de lo ocurrido, se quebró. No podía creer que su hijo menor me hubiera hecho tanto daño. Mientras tanto, mi esposa seguía con su vida como si nada. Yo veía pasar al otro hombre frente a mí, siempre con esa sonrisa arrogante. Era como si quisiera recordarme que él había ganado. Y cada vez que mis hijos me visitaban, yo notaba cómo sus miradas se dividían. Amor hacia mí, pero también costumbre hacia él. Una tarde, mi hija pequeña me dijo algo que me desgarró el alma. Papá, ¿por qué no podemos estar todos juntos? No supe qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña que la traición había destruido nuestra familia? ¿Cómo hacerle entender que el mundo no siempre es justo? Me limité a abrazarla y decirle, porque a veces los adultos cometemos errores, mi amor. Pero yo siempre voy a ser tu papá, pase lo que pase. El veneno del pueblo. Lo peor no era solo la traición de mi familia. Era también la gente del pueblo. Cada vez que iba a la tienda o a la plaza, sentía las miradas, escuchaba los murmullos. Algunos decían que yo era un tonto por haber confiado, otros que lo merecía por haberme ido. Era como si todos disfrutaran de mi desgracia. Me señalaban con dedos invisibles, me recordaban que yo ya no tenía un lugar ahí. Y yo, cada día más,
Sentía que me estaba ahogando. Había noches en las que pensaba en tomar la mochila e irme, desaparecer, empezar de nuevo en otro lugar. Pero entonces miraba las fotos de mis hijos y recordaba que ellos me necesitaban, aunque no lo dijeran en voz alta. El segundo golpe. Cuando pensaba que ya lo había escuchado todo, llegó la noticia que me partió en dos. Una vecina me buscó a escondidas y me dijo algo que me dejó sin aire. ¿Sabías que tu esposa y él ya están planeando vender la casa? Esa casa era el sueño por el que yo había trabajado todos esos años en Estados Unidos. Era el techo que yo había imaginado para mis hijos, el refugio de nuestra familia. Y ahora, ella y ese hombre planeaban venderlo para empezar una vida nueva juntos. Sentí que el mundo se derrumbaba por segunda vez. No solo me habían quitado a mi esposa, no solo me habían traicionado mis propios hermanos y amigos, ahora querían robarme también el fruto de mi sacrificio. Esa noche no pude dormir. Caminaba de un lado a otro, con los puños cerrados, pensando qué hacer. Parte de mí quería enfrentarlos, detenerlos a cualquier precio. Otra parte quería simplemente rendirse y dejar que el destino hiciera lo que quisiera. Pero algo dentro de mí despertó. Una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Una voz que me dijo: ya basta de llorar. Ya basta de ser la víctima. Si quieres recuperar lo que es tuyo, tienes que pelear. Y fue en ese momento que tomé la decisión. No iba a dejar que me arrebataran todo. No iba a dejar que mi historia terminara así. No olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y comentar desde qué ciudad nos estás viendo. Esa noche no pude cerrar los ojos. La rabia me mantenía despierto, como una corriente eléctrica corriendo por mis venas. Había soportado el engaño, la humillación pública, la traición de mi hermano, pero enterarme de que planeaban vender la casa, mi casa, la que yo había construido con años de sacrificio en Estados Unidos, fue demasiado. No podía permitirlo. Esa casa no era solo ladrillos y cemento. Era mi vida, mi sudor, mi sacrificio, mis ilusiones de padre y esposo. Era lo único que me quedaba después de haberlo perdido todo. La confrontación. Al amanecer, caminé directo hacia mi antigua casa. El aire era frío, y cada paso que daba me llenaba de determinación. Cuando llegué, vi la moto estacionada afuera, como siempre. Ese maldito casco colgado en la entrada era un recordatorio constante de mi derrota. Entré sin tocar. Mis hijos aún dormían, y en la sala estaba él, sentado, tomando café como si fuera el dueño de todo. Mi esposa salió de la cocina y me miró sorprendida, aunque no asustada. ¿Qué quieres ahora?, me dijo, con esa voz cansada que me hería más que cualquier insulto. Quiero hablar, respondí, pero mi mirada estaba fija en él. Se levantó despacio, sonriendo con esa arrogancia que me sacaba de quicio. «Otra vez vienes a hacer escándalo», me dijo. «Ya entiéndelo, tú aquí ya no pintas nada». Di un paso al frente y lo encaré. «Esta casa es mía. La construí con mis manos, con mi dinero. No voy a permitir que la vendas ni que pongas un pie más aquí como dueño». Él soltó una carcajada. «¿Tú? ¿Qué pruebas tienes? ¿Dónde están los papeles? ¿Tu nombre aparece en algún lado?» Sus palabras me golpearon como un martillazo. Tenía razón. En Estados Unidos yo mandaba dinero, y ella era la que recibía, la que administraba. Nunca me preocupé por poner nada a mi nombre porque confiaba ciegamente en ella. Y ahora esa confianza era mi condena. «Todo está a mi nombre», dijo mi esposa, cruzándose de brazos. «Legalmente, tú no tienes nada». Me quedé mudo. Era como si me hubieran clavado un cuchillo en el corazón. «Después de todo lo que hice por ti, por ustedes, ¿me dices esto?», pregunté con la voz rota. Ella me miró con una mezcla de tristeza y dureza. «No puedo vivir de recuerdos ni de sacrificios que ya pasaron. Yo necesito a alguien aquí, alguien real. Tú ya no eres parte de esto». En ese momento, mis hijos se despertaron y salieron de sus cuartos. Me vieron ahí, enfrentando a su madre y a ese hombre. Mi hija, confundida, corrió hacia mí y me abrazó. «Papá, no pelees», me dijo. «No quiero que te vayas otra vez». Ese abrazo me dio fuerzas, pero también me desgarró. Porque, aunque mi hija me pedía que no peleara, yo sabía que si no hacía algo, pronto ellos crecerían creyendo que yo era un intruso en mi propia familia. El plan. Salí de la casa derrotado, con el corazón en 1000 pedazos.
Pero en el fondo, una chispa de determinación empezaba a encenderse. Si legalmente la casa estaba a nombre de ella, tendría que encontrar otra manera de pelear. Fui a buscar a un viejo amigo del pueblo, un abogado que conocía desde la escuela. Me recibió en su oficina improvisada, un cuarto pequeño lleno de papeles y carpetas. Necesito ayuda, le dije de inmediato. Quiero saber si tengo derechos sobre la casa. Me escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminé, suspiró. La situación es complicada, me dijo. Si todo está a nombre de tu esposa, legalmente ella puede disponer de la propiedad como quiera. Sentí un balde de agua fría sobre mi espalda. ¿Entonces no hay nada que pueda hacer? No es tan simple, continuó. Si puedes demostrar que el dinero para construir la casa vino de ti, que fue producto de tu trabajo en Estados Unidos, tal vez tengas un caso. Pero necesitarías pruebas, recibos de envíos, transferencias, testigos. ¿Los tienes? Pensé en todas esas veces que mandaba el dinero por agencias, en los comprobantes que quizás se quedaron olvidados en algún cajón, en los correos electrónicos que todavía guardaba. No tenía todo, pero algo podía reunir. Lo intentaré, le dije con determinación. Salí de ahí con una nueva misión: reunir cada prueba, cada pedazo de papel que demostrara que esa casa era mía. La guerra en el pueblo. Mientras tanto, los rumores crecían. Algunos decían que yo estaba loco por intentar pelearle a mi propia esposa. Otros decían que era justo, que yo había trabajado por esa casa y merecía quedarme con ella. El pueblo estaba dividido, y esa división me hacía sentir aún más aislado. Mi hermano intentaba acercarse a mí de nuevo, pero yo apenas podía mirarlo a la cara. Sin embargo, él fue quien me dio un dato clave. Yo estuve presente varias veces cuando tú mandabas dinero y ella lo recibía. Si hace falta, puedo testificar. No sabía si confiar en él, pero era una opción. Mientras tanto, el otro hombre, el amante de mi esposa, empezó a provocarme en público. Pasaba frente a mí en su moto, se detenía para mirarme con burla, incluso llegaba a decir frases como: «Disfruta tus últimos días aquí, porque pronto ni casa vas a tener». Era una guerra silenciosa, una batalla que ya no era solo por una mujer, sino por mi dignidad, por mis hijos, por el derecho a no ser borrado de mi propia historia. La amenaza. Una noche, mientras regresaba a la casa de mi madre, encontré un papel bajo la puerta. Decía: «Si sigues metiéndote, vas a salir perdiendo. Deja la casa y vete, o te arrepentirás». Era una amenaza clara. Mi primera reacción fue de miedo, pero enseguida se transformó en furia. Ya me habían quitado demasiado, y no iba a dejar que también me quitaran mi derecho a luchar. Guardé el papel como prueba y lo llevé al abogado. Él me miró serio. «Esto puede ser útil si la situación escala. Pero ten cuidado. No estás peleando contra una persona, sino contra todo un sistema de silencio y complicidad». Y tenía razón. Lo que estaba en juego no era solo una casa, ni un matrimonio roto. Era mi dignidad como hombre, como padre, como ser humano. El punto de quiebre. Los días pasaban, y yo reunía pruebas, recibos de envíos de dinero, testimonios de amigos a quienes yo les contaba cuánto mandaba cada mes, hasta mensajes de correo electrónico donde mi esposa me agradecía por lo que depositaba. Pero cada noche era más difícil. Dormía poco, comía casi nada. Mis hijos me visitaban menos porque ella ponía más excusas. Y yo empezaba a sentir que me estaba consumiendo por dentro. Hasta que un día, mi hijo mayor vino a verme. Me miró a los ojos con esa mezcla de ternura y valentía que solo los adolescentes tienen. «Papá, no te rindas», me dijo. «Esa casa es tuya. Y aunque ellos digan lo contrario, yo sé la verdad». Esas palabras me devolvieron la fuerza. Mi hijo era mi motor. No podía fallarle. El juicio interno. Esa noche, mirando el techo, pensé en todo lo que había pasado. La deportación, la traición de mi esposa, la complicidad de mi hermano, la burla del amante, las amenazas, y sentí que estaba al borde de algo grande. O ganaba, o perdía todo para siempre. El juicio legal todavía no había comenzado, pero el juicio emocional ya estaba en su punto máximo. Y fue entonces cuando recibí una llamada inesperada. «Sé algo que puede ayudarte», dijo una voz desconocida al otro lado. «Pero tienes que venir solo, mañana en la noche,
al campo detrás del río. El corazón me dio un vuelco. No sabía si era una trampa, una emboscada o realmente una oportunidad. Pero algo en mi interior me decía que esa cita podía cambiarlo todo. Y, con el poco valor que me quedaba, decidí ir. Si quieres descubrir qué me revelaron en esa cita secreta detrás del río, no olvides suscribirte al canal, darle like al video. El campo detrás del río estaba oscuro, iluminado apenas por la luna. El sonido de los grillos y el murmullo del agua eran los únicos testigos de lo que estaba por ocurrir. Caminaba con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que todos podían escucharlo. No sabía si regresaría vivo de ahí, pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir. Y entonces lo vi. Un hombre mayor, con sombrero y rostro curtido por los años. No lo reconocí de inmediato, pero cuando se acercó, lo recordé. Era don Julián, un vecino de infancia que siempre había sido cercano a mi familia. «Gracias por venir», me dijo con voz baja. «No podemos hablar mucho tiempo». «¿Qué es lo que sabes?», pregunté ansioso. Él miró hacia todos lados, como temiendo que alguien nos siguiera, y luego me soltó la verdad que cambiaría todo. La revelación. Ese hombre, el que está con tu esposa, no llegó a su vida por casualidad. Desde el principio sabía que tú estabas en Estados Unidos mandando dinero. Y no lo supo por ella. Lo supo por tu propio hermano. Sentí que el mundo se me caía encima otra vez. ¿Mi hermano? Don Julián asintió. Él le contó todo. Que tú trabajabas sin descanso. Que mandabas cada dólar que ganabas. Que estabas construyendo la casa. Y ese hombre lo vio como una oportunidad. Se metió poco a poco, primero como amigo, luego como apoyo, hasta que terminó ocupando tu lugar. Me llevé las manos a la cabeza. La traición era aún más profunda de lo que imaginaba. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté con rabia y desesperación. Porque me duele ver cómo te hundes, respondió. Yo fui testigo de muchas cosas, pero callé por miedo. Ahora sé que hice mal. No quiero irme de este mundo sin que al menos tú conozcas toda la verdad. Sus palabras eran como fuego ardiendo en mis venas. Mi propio hermano había sido el puente para que aquel hombre entrara en mi vida, destruyera mi familia y quisiera quedarse con mi casa. ¿Puedes testificar?, pregunté. ¿Puedes decir todo esto en un juicio? Don Julián bajó la cabeza. Soy viejo, hijo. No sé cuánto tiempo me queda. Pero si es necesario, lo diré. Lo abracé con lágrimas en los ojos. Esa noche regresé con la mente hecha un torbellino, pero con una claridad que no había tenido antes. No podía seguir lamentándome. Tenía que luchar hasta el final. El enfrentamiento con mi hermano. Al día siguiente busqué a mi hermano. Lo encontré en la plaza, sentado como si no tuviera un peso encima. Me acerqué, lo miré fijamente y le solté lo que ya sabía. Hablé con don Julián. Ya sé que fuiste tú quien lo trajo a mi vida. Él se quedó pálido, como si hubiera visto un fantasma. Yo no quería que las cosas terminaran así, balbuceó. No querías. Grité, atrayendo la mirada de la gente alrededor. Me quitaste a mi esposa. Me quitaste a mis hijos. Me quitaste la casa. Y ahora me entero que todo fue por tu culpa. Las lágrimas me corrían por el rostro mientras él trataba de justificarse. Yo estaba desesperado. Necesitaba dinero, necesitaba ayuda. Él me lo ofreció. Nunca pensé que se iba a quedar con todo. Me vendiste. Le respondí, con una rabia que nunca había sentido. Vendiste a tu propio hermano. La plaza quedó en silencio. La gente nos miraba, algunos con lástima, otros con vergüenza ajena. Pero yo ya no tenía miedo de hablar. Tenía que sacar todo lo que llevaba dentro. Eres peor que él, le dije finalmente. Porque él al menos no me debía nada. Pero tú eras mi sangre. Y me alejé, dejándolo ahí, hundido en su vergüenza. El juicio. Con las pruebas que había reunido, los recibos de dinero, los correos electrónicos, el testimonio de algunos vecinos y la declaración de don Julián, mi abogado presentó la demanda. No fue un proceso fácil. Ella se defendió con todo, asegurando que la casa era solo de ella, que yo había abandonado a la familia, que ella había tenido que seguir adelante sin mí. El otro hombre se presentó también, arrogante, diciendo que él había estado ahí cuando yo no. Era como si quisiera restregarme en la cara cada momento que pasaron juntos. Pero poco a poco, las pruebas hablaron. Cada recibo,
Cada mensaje, cada testigo demostraba que yo había sido quien levantó esa casa, aunque mi nombre no apareciera en los papeles. El juez escuchó todo con atención. Y al final, después de semanas de angustia, dio su veredicto. Se reconoce que la propiedad fue construida con el esfuerzo económico del demandante. La casa se dividirá en partes iguales entre ambos cónyuges. No fue la victoria completa que soñaba. No recuperé todo. Pero al menos logré algo: evitar que ellos se quedaran con lo que era mío. Él después, cuando salimos de la sala, ella no me miró a los ojos. Él, en cambio, me lanzó una mirada de odio. Sabía que no había ganado del todo, que yo todavía tenía un pie en esa casa. Pero yo no estaba pensando en ellos. Miraba a mis hijos, que habían estado presentes en silencio durante todo el juicio. Y en sus ojos vi orgullo. Orgullo de que su padre, aunque herido y traicionado, no se había rendido. Esa fue mi verdadera victoria. La reflexión. Hoy sigo viviendo en el pueblo, en la casa de mi madre, mientras mis hijos van y vienen. La relación con mi esposa ya no existe. Es una herida cerrada, pero la cicatriz siempre me acompañará. Mi hermano, apenas lo veo. A veces me busca, pero todavía no tengo fuerza para perdonarlo. Tal vez algún día, pero no ahora. Lo que aprendí de todo esto es que el peor dolor no es el exilio, ni la deportación, ni la pobreza. El peor dolor es la traición de los que amas. Es darte cuenta de que confiaste en quienes no debías y que tu mayor error fue creer ciegamente en el amor y en la sangre. Pero también aprendí que uno puede levantarse, que aunque te quiten todo, aunque te humillen y te señalen, siempre queda algo por lo que luchar. En mi caso, fueron mis hijos. Ellos fueron mi razón para no rendirme. No sé qué me espera en el futuro. Quizá algún día vuelva a intentar ir al norte, quizá intente construir algo aquí de nuevo. Pero lo que sí sé es que nunca volveré a ser el mismo. Soy más desconfiado, más duro, pero también más consciente de mi propio valor. Porque al final, aunque me hayan quitado tanto, sigo aquí. Y sigo de pie. Y así termina mi historia. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y comentar desde qué ciudad nos estás viendo. Gracias por acompañarme hasta el final.